Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Punto alto. Mi cuna fue el arrabal y mi padrino un poeta, gran tirador de mosqueta, cuentero profesional. En mi infancia de gorrión, un ex convicto y un pardo me enseñaron el lunfardo que aprendí a la perfección. Tenti, yuca, rofo, cana, filomillo y filiomocho. Debe ser muy listo el rocho para hacer una sotana. Cuando metan zapa un grilo, si te movés, perdés plata. Harás muy buena culata, con paciencia y muy tranquilo. Con los de la seccional yo tuve un malentendido porque me habían confundido con el punguista local. Pagan por tal confusión los justos por pecadores. Nadie está exento, señores, de morfarse un buen garrón. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Como los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 78 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1 en Tandil, o por www.radiomagma.com.ar, quien nos esté escuchando fuera de Tandil. Antes de comenzar, y voy a darle la bienvenida a quienes llevamos adelante este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la construcción del castillo sonoro que nos envuelve cada miércoles, en la selección musical y en la operación técnica de este programa, el queridísimo Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí estuvo su característico gesto silencioso. Y frente a mí, bajo el neón de Radio Magma, el queridísimo Facundo Di Paola. Hola Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en este querido mundo. Hoy querido mundo. Hoy querido mundo. Hoy querido mundo. Bueno, buenas, Palito, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Muy contento de estar de vuelta por acá. Pero. Agradecido del error y del deseo que a veces son lo mismo. Pero. Dígame. Tengo una pregunta. Sí, decime. Es que la pregunta de siempre. ¿Qué leíste y por qué para abrir este capítulo número 78 de Gestos Erróneos? Muy bien, leí un poema de Enrique Cadícamo. Sí, traje a Enrique Cadícamo, gran cantautor de tangos. Y tengo un libro que me compré hace ya muchos años. Vamos a ver, la edición es del 64, es la edición. No, vos eres re viejito, parecía más nuevo cuando lo vi. Se llama La Luna del Bajo Fondo y es un libro que tiene todos poemas de Enrique Cadícamo, algunos hechos canción, otros no. Mirá, bueno, ¿me lo prestás? Sí, claro. Y lo traje básicamente porque son las elecciones. Y la idea de morfarse un garrón es una idea que anda rondando. No pensé que ibas a ir para ese lado. Nos podemos morfar un garrón tranquilamente, pero a su vez también, ¿por qué? Porque un poco esta vuelta al lunfardo, esta vuelta a las raíces, esta idea de yo vengo de este barrio y de este barrio soy y en este barrio me crié, es un poco, creo yo, lo que tenemos que pensar a la hora de votar, ¿no? Tenemos que volver a pensarnos dónde nos criamos, qué es lo que nos pasó. Y la idea de no morfarse un garrón es un poco pensar eso. ¿Por qué lo digo? Yo vengo de una filial no peronista.
pero me he hecho peronista con el tiempo, o por lo menos simpatizo mucho más con el peronismo que con otras corrientes políticas. Y me parece que también hay que pensar un poco de dónde viene la ampliación de derechos que tuvimos en los últimos años y de dónde viene la ampliación de derechos que tuvimos en los últimos siglos. Digo, tenemos a principios del siglo XX alguna ampliación de derechos del radicalismo y luego todas las ampliaciones de derechos laborales y sociales vinieron por parte del peronismo. Y un poco pensar un poco en eso. Dudé si hacer lavandería política directamente, pero me pareció bien también porque tengo miedo. Ajá. Y la verdad que todas las opciones de derecha que están muy cercanas a ganarle al peronismo me provocan un terror muy grande en este momento de nuestra vida. Porque ya hay bastantes dificultades, como para que encima esas dificultades las profundice la derecha, como sabemos que ya las profundizó Macri en su momento y como sabemos que va a volver a suceder, y seguramente va a tener que volver a suceder con mucha mayor represión, porque siempre esas situaciones se resuelven con represión. Entonces, buscando, me encontré con este poema y la idea de morfarse un garrón me resonó desde ese lugar, y también la idea de eso, de pensarnos un poquito en nuestro interior. ¿Cuándo nos sucedió algo positivo? Y bueno, por lo general hay determinados gobiernos que lograron cosas un poco más positivas, por lo menos. Seguramente yo te voy a pedir la reforma agraria continuamente, digamos. Que no me la van, que no me la van a dar, digamos. Pero y la voy a seguir exigiendo, digamos. Me parece que tiene que haber tierra para todos. Pero bueno, aunque sea en este momento, me parece que hay que ir por este pensamiento. Sí, a mí sumo ahí esto de revisarnos, sobre todo en cuestión de a qué clase social pertenecemos, si en realidad quien creemos que a quien vamos a votar representa o no lo que necesitamos o lo que no. Y ahí a mí un poco de miedo, lo que me da miedo es que prima muchas veces el sentido común, y sabemos que el sentido común es de derecha, entonces ahí me da un poco de miedo eso, ¿viste? Porque la reflexión viste que a veces dicen, no, pero es de sentido común lo que estamos haciendo, o el sentido común y demás. Bueno, a veces el sentido común es medio una construcción de derecha, y ahí eso me preocupa. Que no tengamos los espacios donde discutirlo, donde charlar con quien opina diferente también. Esto también me preocupa mucho, lo siento como los microclimas, ¿viste? Como te cruzas con gente que te dice, no, para mí va a pasar esto, y es como, pero esto está lejísimo de la realidad. Sí. Y es como, bueno, está bien, si estas 3 personas, que me trato con estas 3 personas van a votar a tal persona, es porque va a ganar esa persona. Y no, el mundo es mucho más que esas 3 personas que tenés, o el micromundo de las redes sociales que manejes o demás. A mí eso me tiene también muy preocupado de cara a estas elecciones, porque profundiza mucho el pensamiento individualista, meritócrata, de mano dura, si dejamos que prime el sentido común, viste que a veces decimos, no, es de sentido común. Bueno, no, en realidad es un bajón el sentido común, y nada, ahí ver qué podemos hacer para que se generen esos debates y estas reflexiones a las que me parece que está invitando, ¿no? Y en última instancia es eso, digo, por lo menos un gobierno que nos deje discutir la reforma agraria, digamos. Yo eso, digo, insisto en que por lo menos tener la posibilidad democrática de discutir. Algo que no propician ni los medios de comunicación, ni los grandes medios de comunicación concentrados. Digamos, entonces, bueno, digo, me parece que ni los grandes poderes económicos. Ni los grandes poderes económicos, claro. Que son representados por ciertos sectores. Están entongados. Sí, total. Están entongados entre ellos. Y no nos representan, pero sí han ganado la democracia en Argentina, digamos. Han ganado los valores democráticos y los discursos sobre la democracia están embanderados dentro de esos grandes medios de comunicación y esos grupos concentrados. Y la democracia también se tiene que hacer en las calles y se tiene que hacer reflexionando políticamente en distintos debates, porque podemos no estar de acuerdo, digamos, en un montón de cosas. Yo sé que, digo, siempre podemos chocar un poquito. Y es necesario, es parte. Pero claro, porque la política al fin y al cabo es administrar los conflictos. Pero la represión de la derecha no nos va a permitir ni siquiera administrar ese conflicto. Claro, digamos. Si la política es administrar conflictos,
sacar el No se conflicto administran con a represión. palazos no va a ser la solución, sí. Así que bueno, eso, nada, qué sé yo. Está bien. No, qué sé yo, no, está bien. Me no te- recaliento. no te indignes. ¿Por qué te enojas? Se enojaban en el medio del debate, que era Sí, lo que no sí, querían. Lindo debate encima. además. Sí. No, me recaliento porque, digo... No te enojas conmigo, eso. No, me recaliento porque realmente nos han dejado en un lugar de tanta incertidumbre por proscripción de Cristina, por un montón de cosas, digamos, porque también es como todo es un combo bastante grande que viene sucediendo hace muchos años, digamos. Sí. Entonces nos dejaron en un lugar de mucha indefensión, de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre genera ese pánico, digamos. Sí, Mariana Enríquez dice que cuando se puso a pensar cuáles eran los miedos de esta región, para pensar sus cuentos y sus libros, se dio cuenta que uno de los miedos más grandes que tenemos es a no saber, a tener incertidumbre, a que no saber por qué las cosas pasan porque pasan. Y por eso creo que todo este momento también nos genera mucho miedo. Sí. Porque no sabemos, Sí, total. no tenemos ni idea, no sabemos de dónde agarrarnos y eso nos genera mucho miedo. Eso, no saber si porque gane un gobierno te puedes quedar sin laburo. Sí, digamos. sí. Es como eso. Digo, si gana tal, me puedo quedar sin laburo. Espero que siga este, porque digo, no puede ser así. Sí, es muy difícil. No se puede vivir psicológicamente. No, total. Por favor, llamame a mi psicóloga, por favor. Así que, si alguien quiere llamar a la psicóloga del DIPA Sí. o que la psicóloga del DIPA se quiera comunicar, Que se comunique, quiera comunicar por favor. con Gestos Erróneos, lo puede hacer a través de nuestro Instagram, que es @Gestos Erróneos. Ahí en la descripción de ese Instagram hay un link donde los lleva muchos botoncitos. En esos botoncitos pueden donar un cafecito si quieren apoyar económicamente este programa. Están funcionando los cafecitos, eso es una buena noticia. Sí, muy bien. Así que gracias. Ahí pueden también ir a Spotify y ver todos los capítulos de Gestos Erróneos que están alojados ahí. Menos uno. Sí, ahora vamos a charlar. En el último bloque vamos a charlar de eso. Y también se pueden comunicar nuestros teléfonos personales o lo pueden hacer a través de la escritura epistolar. Sí, la carta. El sobre que vamos a usar el sobre, el uso del sobre. El Yo domingo siempre vamos a pienso usar sobres. Vamos a usar sobre ese. Tengo una piensen en esa pregunta. acción, sí. Tengo una pregunta. ¿Vos cómo cerrás el sobre? ¿Pasás la lengua por el No. sobre o te mojás los dedos y...? No, me mojo los dedos. Me da Moja. como un poco de impresión en el sobre ese. Sí, o sea, sí. te mojás los dedos, pasás Antes los dedos pasaba por la el sobre. lengua. Mirá. Mi vida ha cambiado mucho. Después de los 30 empecé a pasar el dedito mojado. Gabriel, no lo sabés. Mirá. No lo cuenta, no No lo lo cuenta. cuenta. Mirá, Es, lo guarda. es parte del cuarto oscuro. Parte de su intimidad. Bueno, eso, el sobre. Poner una carta en un sobre es votar por lo que ustedes necesitan, que es sentarse un rato. Escribir es meditar, escribir es hacer una pausa, escribir es olvidarse de la incertidumbre, escribir es un acto de amor hacia el prójimo y hacia ustedes mismos. Así que escríbanos una carta, mándenla pensando en esto, en que el deseo y el error a veces son lo mismo. Exactamente, así que manden esa carta a Irigoyen 882 para el programa Gestos Erróneos, Radio Magma, el código postal de Tandil es 7000, así que esperaremos esos sobres. You know I could be in trouble. You know we could be in trouble. You got cool. Gestos erróneos. El salto al vacío del terraplanista acorralado. Oigo los coches. En la mañana oigo los coches que no pueden arrancar. A lo mejor entre los árboles hay pájaros así que tardan en lanzarse al diario vuelo y algunos nunca lo consiguen. Me alegro cuando un auto enfriado por la noche recuerda al fin la combustión y enciende sus circuitos. Qué hermoso es el ruido del motor, la realidad vuelta a su cauce. ¿Cómo le harán los pájaros para saber en qué momento, si se echan a volar, no corren ya peligro? ¿Qué nervio de su vuelo les avisa que son de nuevo libres entre la fronda de los árboles? Qué maravilla arrancar este segundo bloque escuchando la voz del invitado de hoy.
El invitado de hoy es Fabio Moravito, invitado que hace bastante queríamos traer acá. De hecho, el primer programa de este año leí un poema de Fabio Moravito. Muy lindo también, así que lo pueden ir a buscar ese primer programa de este año, que no me acuerdo cuál es, si es un número por ahí. No me acuerdo qué número es, pero bueno, busquen. Ni qué invitado, pero bueno. Me encanta que el poema dice frases como hermoso ruido del motor, cosa que nunca pensé que me iba a emocionar en mi vida, que alguien pueda decir hermoso ruido del motor. A mí me gusta esa idea de me alegro cuando un auto recuerda la combustión y no sé qué, como que el auto recuerda y después hermoso ruido del motor, hermoso. Y después decía algo como, si el pájaro cuando se echa a volar se da cuenta de que ha vuelto a ser libre. Eso es divino. ¿Quién es Fabio Moravito? ¿Quién es Fabio Moravito? Bien, ¿querés que te cuente un poquito dónde nació? Vamos a hacer ese recorrido hermoso que tiene Fabio Moravito, que un poco es lo que ha explayado su escritura también, ¿no? Y lo que él todo el tiempo da vueltas alrededor del lenguaje y de una reflexión sobre la escritura y el lenguaje a partir de este inicio de su nacimiento y sus vicisitudes. Fabio Moravito nació en Egipto, de padres italianos, pero... En Alejandría. En Alejandría, específicamente. En Alejandría, Egipto. Padres italianos. Cuando él era muy niño, se mudan a Italia y entonces se cría en Milán. Y a los 15 años, o sea, hasta los 15 años está en Milán, desde los 3, 4, si no recuerdo mal, hasta los 15 está en Milán y a los 15 años se estableció con su familia en México. Lo trajimos como un escritor latinoamericano porque creemos que es mexicano. ¿Qué es lo que dijo el compañero? ¿Lo tenés por ahí a lo que dijo el compañero Gaby hace un rato? Sí, que decía Chabela. Sí, que Chabela Vargas decía, los mexicanos nacemos donde nos dé la chingada gana. Así que la chingada gana, porque a ella también le decían que no era mexicana. Claro, así que Fabio Moravito, mexicano, se le ocurrió nacer en la Alejandría y es mexicano. Hermoso. Perdón, Fabio Moravito está vivo, nació en el 55, todavía está vivo. Así es que... poeta, narrador, ensayista y traductor. Adoptó el español como su lengua. Si bien sus primeros pasos en la escritura los dio a través del italiano, pronto se hizo de la nueva lengua que lo arropaba, el español. Pero empezó a escribir en italiano. Escribió cuentos que él dice que tiró después, y de lo cual se arrepiente de haber tirado, cuenta en alguna entrevista. En alguna entrevista cuenta que él también se los mandaba a alguien que conocía en Italia. Sí, un profesor italiano de la secundaria. Y se los mandaba y él dice que los leía con mucho cariño y le contestaba, divino. Y después que un par de veces que estuvo en Italia escribió algunas cosas en italiano, pero que quedaron como un juego ahí de escribir en italiano. Es traductor también. Es traductor. Y la traducción también va a ser un elemento en el que él va a reflexionar. Y llega la traducción por varias cositas que también son interesantes. Voy a leer acá una cuestión. Le preguntan en un momento sobre Alejandría. Alejandría es tu lugar de nacimiento, ¿es también un lugar de retorno? ¿Vos tenés algún escrito, algunos poemas, como que, bueno, tiene algunos escritos sobre Alejandría? Dice, sí, algunos poemas donde Alejandría aparece como un lugar mítico. Bien. Un lugar en el que no hay un verdadero arraigo vital. Yo, de hecho, regresé a Alejandría, estando en Berlín en 1998, y tiene un libro también muy lindo que se llama Berlín también existe, o algo por el estilo, también muy lindo. Leí algunas cositas de ahí de ese libro que son muy bonitas. Estando en Berlín en 1998, regresé, entre comillas, fui porque regresar es cuando regresás a un sitio que te pertenece, pero para mí era una especie de ciudad mítica y de hecho me sentí muy ajeno a esa ciudad. Sé que eso ha ido cambiando mucho de la época en que vivía con mis padres ahí. Una ciudad muy europea, era una ciudad muy europea, ¿no? Sí, además si no tenés recuerdos del lugar, medio que no es regresar, es como conocerlo de nuevo en realidad. Total. Un poco. Por eso él dice fui en realidad, no regresé. Sé que eso ha cambiado mucho de la época que vivían mis padres ahí. Una ciudad muy europea, sobre todo Alejandría, es la ciudad más europea de Egipto y posiblemente de todo el norte de África. Y con el regreso del nacionalismo árabe cambiaron mucho las cosas. Prácticamente hubo un éxodo general de europeos. O sea, los europeos que vivían en Alejandría se fueron. Bien. Cada uno regresaron a sus países de origen. Los nombres de las calles que estaban en francés, esto para mí son datos súper interesantes. Los nombres de la calle en Egipto, en Alejandría, en francés. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Claro, sí, total. Si la mayoría son árabes. Los nombres de las calles que estaban en francés se abolieron, se volvieron árabes otra vez, o de nuevo, no sé. Y como
Yo iba de una ciudad casi sin referencias porque mis padres no hablan mucho de Egipto, entonces me hubiera hecho falta alguien que me diera unas cuantas coordenadas de esa época para que yo me situara más. Perfecto. Así que bueno, ese es su pasaje por Alejandría. Bien. Yo traje, hay una cosa muy loca, que todas las reflexiones que tiene son muy buenas, siempre te quedas como te dan ganas de leer. Incluso él tiene un libro de ensayos, que ahora no me acuerdo el nombre. La lengua materna. La lengua materna. Y te dan ganas de tenerlo porque si todas estas reflexiones están también ahí, es como quiero ese libro. Yo es un libro que no me compré y ahora me voy a ir a comprar. Él dice, escribir te implica una máscara. Además, en el caso del vampiro son 2 máscaras. Tengo la impresión de que todos los que escribimos somos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El estilo no te permite decir lo que realmente querés decir. Uno tiene la mejor intención de escribir ese cuento que le ronda en la cabeza, esa novela, ese poema, pero las palabras te llevan hacia otra parte. ¿Por qué? Porque empiezas a asumir un personaje que habla de ese modo, que quiere contar esa historia. Un personaje separado de la persona real. ¿Cómo llamarle a eso? Una máscara. Es decir, nunca somos los que creemos ser cuando escribimos. Y pretender serlo tal vez sea una ingenuidad. Es como el traductor que no aprende a traicionar. Si no traiciona, nunca va a traducir, sino a calcar el original. Es un dilema que nunca se resuelve. Y ahí aparece un poco esta idea del traductor, ¿no? Que esta idea de que el traductor en realidad tiene que traicionar un poco ese original para darle vuelo al lenguaje, porque si no termina siendo un calco. Pero me gusta mucho eso de pensar que en realidad, bueno, vos te está dando vuelta eso por la cabeza, pero cuando lo decís no sos vos, es otra voz la que habla, y por eso Dr. Jekyll y Mr. Hyde me parece una buena forma de verlo, ¿no? Total, es súper lindo. Ahora mirá, que nombraste la traducción, yo tengo un par de cosas que él reflexiona sobre la traducción. Después tengo un apartado que le puse reflexiones, porque son reflexiones muy hermosas que tiene. ¿Cómo llegaste a la traducción? La traducción fue a partir de una crisis que yo tuve cuando entré a estudiar sociología. No me gustaba y entonces no sabía bien qué hacer con mi vida, y de pronto decidí abandonar la carrera y ponerme a traducir. Por mi cuenta, sin que nadie me hubiera enseñado, empecé a traducir poesía, del italiano al castellano, y fue al principio muy difícil. ¿Por qué es difícil traducir? Enfrentarte a la traducción, porque en un sentido toda traducción es imposible. Y es lo primero que sientes, que no se puede. No es cierto que esta palabra corresponda a esta otra, eso es aparente en el diccionario, pero en la vida, por decir algo, perro, pone la palabra perro en español y cane en italiano. Dices nadie pierde, pero no. Luego tú dices, no hay perros callejeros en Italia, pero sí los hay en México. Y muchos. Ahora no hay, bueno, aclara que ahora no hay. Y entonces la figura del perro en México no es la misma. Claro. Ni siquiera una equivalencia tan simple como esa es realmente confiable. Hermoso. Sí, total. Me encanta que hemos hablado de muchos poetas traductores. Entonces le pregunta, porque sigue con la traducción, mirá. Traducción, yo lo titulé traducción igual a traición, esto que vos decías, es que la palabra nunca va aislada, es parte de una construcción. Además que pertenece a una cultura, y yo percibo, vamos a decirlo un poco pomposamente, este vértigo metafísico de la imposibilidad de encontrar equivalencias. Este vértigo metafísico de la imposibilidad de encontrar equivalencias. Lo siento mucho en los alumnos. Yo doy una clase de traducción en la universidad y veo esta misma incapacidad de traicionar, que es para mí lo que hay que hacer para empezar a hacer traducción, aceptar que hay que traicionar. Si no puedes aceptar eso, no puedes ser traductor. Y el tema es la traición. Siempre me ha interesado en ese sentido. Está muy presente en el idioma materno el tema de la traición, el libro del que hablábamos. Y creo que empezó sobre todo en la práctica de la traducción. Me encanta. Genial. Tengo otra cosita acá. Él dice... Me encanta porque todas las reflexiones son zarpadas y como que no puedo evitar leer todo lo que dice. Dice, todo estilo surge de un peligro, de una amenaza. No se trata de cincelar el lenguaje, de elegir la palabra más justa, sino que no hay más remedio que escribir de manera exacta y justa porque de algún modo hay un ruido exterior que nos amenaza. O sea, eso, hay un ruido que nos está amenazando, entonces por eso necesitamos escribir. Y así me gusta verlo, dice. Por eso hay un texto donde pregono que en los talleres habría que escribir bajo una amenaza casi física. Y dice, en un texto hablo de un maestro de primaria, decime si esto alguna vez no te pasó, la anécdota que va a contar Fabio. Dice, en un texto hablo de un maestro de primaria que fue una figura crucial, porque frente a su severidad, que se explayaba en golpes, cuando tomaba un libro en la mano y nos leía con mucho talento y pasión un cuento, se transformaba en un ser delicadísimo, en una especie de geisha.
Fue la primera impresión que tuve de cómo un libro puede transformar profundamente una persona. Nada, me parece esa anécdota del profesor Severo, pero que de repente se convierte solamente por el libro y que tenga ese recuerdo, ¿no? Que la impresión de que un libro te puede transformar. Y después dice esto, viste que decía la idea de escribir bajo una amenaza casi física. Sí. Guadalupe Alonso, que es quien la entrevista, dice: cuando Morabito se refiere a escribir bajo una amenaza física, habla también de, y ahí lo cita a Morabito, la capacidad del poeta para aprender a oír, a entrecerrar los ojos, a aguardar con devoción, a calibrar el pulso y sobre todo a fracasar. Así lo plantea en el ensayo Alambres Retorcidos. Me gusta también la idea de no olvidarse que también implica fracasar de escritura, claro. No probar, cerrar los ojos, ver cómo suena e incluso en un momento decir, bueno, no funciona y hacer otra cosa. Incluso veía esto de que él nunca hizo esto de sentarse y escribir varias horas, porque dice que no le funciona. Él se sienta, pero dice, bueno, si no me sale lo que quiero escribir, agarro poemas viejos, los corrijo, textos que están dando vueltas, los cambio un poco. Pero no, me siento mecánicamente y tengo que escribir algo nuevo. Si no, bueno, haré otra cosa hasta que en un momento aparezca el poema. Sabiendo que de todas maneras puede fracasar. Me parece siempre un buen consejo saber que las cosas a veces no salen y que, bueno, hay que ver cómo lo enfrentamos. Totalmente. Bueno, también le preguntan en una entrevista, le preguntan ¿qué sería para vos escribir? Voy a seguir un poquito con eso, que me parece que este es medio largo, voy a ver si lo puedo sintetizar, pero lo que pasa es que me marqué muchas cosas en negrita y digo, debe estar bueno. Bueno, porque la escritura quizás es la única... claro, porque le preguntan ¿qué sería para vos escribir? Si justamente la literatura no tiene que estabilizar nada. ¿Por qué si la realidad no es así? ¿Por qué tendría que serlo la escritura? ¿No? Bueno, porque la escritura quizás es la única forma de justamente desconfiar de la realidad, o por lo menos ver que detrás de la realidad que estamos acostumbrados a vivir hay otras. Y complicándose un poco la visión, que tiende a ser por inercia siempre muy conservadora, un poco inerte, ¿no? Entonces la escritura tiende, pero sobre todo la escritura de ficción, también la ensayística, por supuesto, a sacudirnos, empezando por sacudir nuestra fe en el lenguaje. Porque frente a una metáfora, frente a una asociación inesperada, no es solamente una cuestión meramente lingüística. Eso refleja la inestabilidad general de la materia. Entonces, la literatura comienza a ser provocadora desde, por ejemplo, esto es muy lindo, el hecho de que los versos de un poema no llegan hasta el final del renglón. ¿Por qué esa resistencia a construir una página llena y, en cambio, toda esa otra cosa desordenada de la poesía, ¿no? ¿Por qué un verso más corto que otro? Desde ahí hay una provocación a nuestra natural tendencia a la homogeneidad y a lo terminado. Me parece como formidable esta reflexión. También es como me pasa lo mismo que a vos, digamos, esa cosa de esa reflexión que decís, qué lindo esto. Entonces yo creo que escribimos y sobre todo leemos precisamente para salir de nosotros mismos, de nuestras convicciones. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir? ¿Por qué leemos? ¿Por qué compramos esos libros de poesía, por ejemplo? Obviamente esperamos que algo ocurra, que se nos revele algo. No lo haríamos si sintiéramos que no va a cambiar nada a partir de eso. Un libro es algo mágico, crea una expectativa de algo mágica. Y dice, después de ese libro va a ser diferente. Yo creo que todos los que escribimos en parte porque no estamos muy, ¿cómo decirlo?, muy convencidos de cómo hay que vivir. No sabemos muy bien cómo hay que vivir. Esto también me parece muy lindo. Nos sentimos un poco inhábiles para la vida. Entonces suplimos esa incapacidad, real o supuesta, con la escritura. Y por último, me voy a saltear una parte porque sigue. Escribir es un dato muy ofensivo hacia la realidad. La realidad no necesita de la escritura. No necesitamos que esto quede. La escritura lleva 10.000 años y el Homo sapiens 50.000. O sea que 10.000 años de escritura y 50.000 de humanidad. Ha podido justamente evolucionar sin necesidad de ningún signo. ¿Y cuántos idiomas no tienen literatura, no tienen escritura? Es un acto muy intrusivo y el escritor lucha con eso. Y bueno, sí, hermoso. Pero me parece muy linda esta idea de la lucha que produce el ser humano por introducir algo que está por fuera de la realidad y que igual hay algo de la necesidad que
que bueno, no sabemos vivir, entonces hacemos esto. Y lo mágico, además, ¿no? Aparece constantemente lo mágico. Bueno, Total. este libro es mágico. Incluso recién cuando decía esto, vi cómo se transformaba, ¿no? Como si fuera algo mágico. Agarró el libro a esa persona y se transformó en otra cosa. Incluso decía esto de, bueno, uno cuando termina de leer se convierte en alguien nuevo. Pero también decía, en una nota leía esto de que cuando relees, a veces incluso te pasa que no lo leíste como la primera vez, lo lees la segunda vez y de repente te transformó de otra manera a la primera vez que leíste un mismo libro. Vamos a escuchar de vuelta a Fabio Moravito. Entre tú y yo jamás ha habido un círculo, aunque sea tenue, de plata o de oro, una mínima presión en uno de tus dedos que le recuerde a tu circulación que existe. Hay quienes no conciben que dos se quieran sin un anillo de por medio. Confían que no perdura amor si no lo alumbra un aro. Los tuyos con sus historias turbias me intimidan. ¿Dónde cabría mi anillo en una mano tan completa? ¿Qué añadiría su brillo tan sincero? La mía entre tus sortijas sería una intrusa. Y si alguien cree que apenas nos queremos al ver que nada mío amordaza tus huidas, que falte el lazo que declare nuestro vínculo, la argolla que sujeta el bar, que nuestras manos siguen vírgenes, casi ajenas, mostrémosle, en vez de anillos, las heridas que desde hace tanto nos hicimos, las cicatrices que no brillan porque su resplandor es de otra índole. Dale, Fabio. Vamos, Fabio. Escucha esto, Dipa. A ver si te emociona. Dice Fabio Moravito. Hay árboles en los que se apoya un bosque. Puede que no sean los árboles más viejos, ni los más grandes, ni los más altos. Puede que no se distinga de la mayoría de los demás árboles, pero por algún motivo son las plantas que dieron un paso decisivo en el subsuelo, que inclinaron el tronco en la dirección debida en el momento debido y abrieron el camino a sus congéneres para transformar en bosque una simple arboleda. Lo mismo ocurre con los libros. Toma. Hermoso. Genial. Y dice, escucha esto, que me gusta mucho también la idea. Me siento muy identificado con lo que va a decir. Le pregunta Olmo Balán en una entrevista, le pregunta, ¿cuáles son los rasgos, tanto en español como en italiano, de los poemas que te hacen sentir, como decís, en casa? Porque hablaba mucho esto de cómo cuando él se siente en casa, el ser nómade también y demás, que son algunas de sus obsesiones. Y él dice, probablemente poemas que tú hubieras querido escribir, o que en el momento en que los lees sientes que los estás escribiendo, que están tan cerca de tu sensibilidad que hasta te da bronca, te da coraje que aquel haya llegado antes que tú. El poema ya te estaba esperando, pero llegó alguien antes. Esa sensación de reconocimiento profundo de una sensibilidad muy afín cuando sientes que aquel poeta tocó las mismas fibras que a ti te interesaban. Me parece una buena manera de decir, bueno, qué poemas me gustan, ¿no? Claro. Los que me hubiera gustado escribir, lo que me hubiera gustado, o que se acercan mucho que te genere esa bronca de me hubiera gustado hacerlo a mí. Y por último quería agregar, ya que estábamos con los libros, con los poemas que le gusta, cuál es su búsqueda en sus poemas. Y él dice, procuro ser muy claro y dentro de lo posible, y dentro de la poesía, muy coherente. Me gusta esa aclaración porque es bueno, procuro ser muy claro dentro de lo posible y dentro de la poesía, ¿no? Como bueno, es otro universo y ahí también ser claro dentro de ese universo. Muy coherente. No me gusta crear falsas incertidumbres o crear vaguedades. Siempre lucho por la palabra más adherente a la emoción que trato de expresar. Es una lucha sin fin y muchas veces sin éxito, porque es difícil aprender con palabras ciertas sensaciones y percepciones que son muy lisas y efímeras por naturaleza. Procuro que el poema juegue limpio con el lector, que diga las cosas que tiene que decir y no se encamine hacia un falso misterio. Nada, me gusta la reflexión también, ¿no? Como también cuando ya tienen muy claro, ¿no? También después de mucho tiempo de reflexión, o de práctica, en realidad, práctica, reflexión, a dónde están yendo, cuál es la búsqueda de ese proyecto poético, por decirlo de alguna manera. Total, en una entrevista también voy a leer un fragmentito nada más donde habla sobre la poesía. Está hablando de los cuentos, pero en un momento dice, en la poesía rehuyo al verso memorable o memorizable. Me gusta que todos los versos entren en una especie de cooperación, de caldo donde cada ingrediente otorga su parte de sabor, pero no puede erigirse como el ingrediente principal. También en los cuentos es necesario que todo vaya capa tras capa constituyendo el organismo general de manera bastante imperceptible
y que no haya ninguna pista privilegiada o ningún elemento preponderante que pueda hacer perder de vista a los otros. Que me parece también súper interesante la búsqueda. Y después tengo varias cosas más, pero hay algo de la primera persona que es muy interesante, es cortito. La mayoría de tus cuentos están escritos en primera persona. Hemos hablado de la primera persona, de la tercera persona. Solamente el tercero está dice solamente el tercero, porque están hablando de un libro de cuentos específico, solamente el tercero está en tercera persona. Me interesaba tener una historia escrita así. Yo desconfiaría de un autor que solo sabe escribir en primera persona, porque esto te lleva a un manejo técnico muy determinado y elimina problemas al mismo tiempo que, por supuesto, crea otros. La tercera persona es quizá la manera más arquetípica de contar. Lo que se cuenta ya ocurrió, ya no le pertenece a nadie. No atreverse a enfrentar estos problemas puede empobrecer la narrativa. Luego hay también una tercera persona mezclada con la primera, como en La caída del árbol. Solo se platica lo que se ve. No hay esa omnipotencia que te permite meterte en la cabeza de los personajes, pero no deja de ser una tercera persona. Por eso coloqué este cuento en una posición central para que hicieran un juego de oposición con los otros, que también me parece interesante cómo él plantea por qué tiene que ir ese cuento ahí, digamos. Sí, después leía que cuando tenía 40, 45 poemas, ahí viene la parte en que él tiene que pensar cómo ordenarlos, que claro. El orden en el libro para él es muy importante. Tal cual, bueno, acá en el orden ese, por qué ese cuento que está en tercera persona va en el centro de todo el libro. Y incluso él decía, muchas personas memorizan fragmentos de poemas y los extraen del poema completo y no recuerdan el poema completo, incluso a veces ni siquiera recordás de dónde sacaste el fragmento. Y que él dice que eso... que hay que tratar de hacer el esfuerzo de saber de dónde sale, porque si alguien escribe un poema completo, ¿por qué nos quedamos más allá de que nos movilice una sola parte, que no nos quedemos solo con eso? Incluso leer el libro completo, si hay posibilidades de dónde salió el poema. Bueno, él busca más la idea de completitud. Tengo una mala noticia para vos, para mí, para el Gaby y para todos los oyentes de este programa. Fabio Moravito dice, la consecuencia de eso es que no puedo escribir poesía todo el tiempo. No me acuerdo de qué hablaba, perdón, pero bueno, no importa. Lo cual agradezco, no puedo escribir toda poesía todo el tiempo, dice él, lo cual agradezco porque creo que no sería, por lo menos en mi caso, muy sano. Hay que descansar de escribir poesía, porque la poesía es un lenguaje sumamente artificial. Es mucho más natural la narración, porque se acerca más a nuestro modo de hablar y de pensar. La poesía siempre crea un laboratorio extraño para el lenguaje. Alguien que escriba poesía todo el tiempo, que lea todo el tiempo poesía, se puede volver loco o simplemente desgastar sus herramientas. Tiene un libro, me hiciste acordar con lo de las herramientas, tiene un libro que se llama Herramientas, donde él escribe sobre herramientas. Mirá. Sobre el objeto y cómo el objeto a él le genera hermoso también. Así que nada, tengo esa mala noticia para que leer y hablar de poesía todo el tiempo puede volverte loco. Claro, según exactamente. Pablo Moravito, Estamos así que estamos en esa todos los miércoles hablando de poesía. ¿Tenemos tiempo para algo más? ¿Tenemos tiempo, Gabriel? Un minuto. Bien, perfecto. Bueno, y tenés que cerrar vos, así que tenés todo el pie. Bueno, no. Entonces, voy a decir algo. Aquel primer... empezamos el bloque diciendo que en el primer capítulo de este año yo había leído un poema de Moravito, ¿no? Que el poema era sobre la mudanza. ¿Se acuerdan que hablamos de la mudanza, que otra vez la radio se había mudado y qué sé yo? Y el poema de Moravito hablaba de cuando uno ingresa a un departamento donde ya hay marcas de clavitos anteriores y uno entonces reflexiona acerca de esa situación de uso ese clavito y cuelgo un cuadro y entonces como que uno está también compartiendo algo con los habitantes anteriores de esa situación. Sí, total. ¿No? Entonces, le pregunta en un momento, ¿el departamento como espacio físico está presente tanto en tus cuentos como en tus poemas? Y dice, me parece también muy linda la reflexión, el tema del muro, de la contiguidad, al mismo tiempo de la separación, la voz que se oye, la conciencia de alguien que vive a 2 metros de distancia no me deja de asombrar. Es decir, vivimos cerquísima y separadísimos. Basta un muro de 20 centímetros para que nos desconozcamos, pero al mismo tiempo me pregunto si verdaderamente vivimos desconociéndonos. O si la conciencia del otro, que está a un lado, abajo, arriba, no nos acompaña de una manera permanente en un nivel muy consciente. Y esto también determina nuestra vida. No solo porque de pronto, si tenemos un pleito con nuestra mujer, decimos, cállate porque nos van a oír, sino que sentimos constantemente ese zumbido de vida ajena.
Total. Me encanta esa respuesta. Yo digo, qué linda una respuesta así. Te sumo algo. Ese zumbido de vida ajena me parece hermoso. Él dice, la imagen del departamento también es de fragilidad, porque convives con otras personas que están más allá del muro, más allá del techo, del piso, y eso te da la sensación de extrema fragilidad, de fugacidad. Es posta, no... Están ahí, están del otro lado, pero al mismo tiempo no están. Sí, es como, sí. difícil. Hermoso. Genial, sí, muy bueno. Bien, y ahora sí, vamos hacia el final y vamos a leer justamente un fragmentito extraído del libro El idioma materno, ¿no? Dice Morabito: si el idioma materno es un hueso duro de roer, es porque cuando uno cree que se ha emancipado de su atadura, resulta que el viejo idioma no ha desaparecido, solo se ha replegado en ciertas zonas, una de las cuales es el llanto. De ahí que muchos individuos que adoptaron otra lengua, cuando lloran, sienten que lloran todavía en su primer idioma. Así, el extranjero más extranjero de todos es aquel que escribe en otro idioma, en virtud de una doble extranjería, la de la escritura, que es una traición al mundo, y la de escribir en una lengua que no es la materna, que es una traición al habla. Porque todo escritor, bien visto, se hace escritor gracias a esa traición. Se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no es la propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir. Que respiro el aire que respiras tú, poniendo la mano. El piso de un ajedrez de rojo y negro, mosaicos rotos, de pisadas rotas, la mano sujetando el vaso, zapatos llenos de mezcla, albañil y cerveza, los dedos de uñas mordidas, la barba rala de mañanas dormidas, y justo el trago en la noche que ingrata le abre a la mañana su risotada de peón. ¿Qué podría decir yo de esto que está cerca de la mesa, que sostiene mi vaso de cerveza y me juega en un borde de espuma una mueca de soledad? Más locas que las pistas del desierto, más locas que las... Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Perdón. Estamos en un momento de felicidad absoluta y total. De felicidad absoluta. Nos acaban de traer un salamencito. Ahora contamos por qué. Candilero. Ahora vamos a contar por qué. Pero antes de eso, tengo que hacer la pregunta obligada de este último bloque, que es ¿qué leíste y por qué, Palo? Bien, dame un segundito. Leí un poema del señor Tino Pecare, que es una persona que nació en Casal Borsetti, cerca de la ciudad de Ravenna, en la década de los 70. De pequeño acompañó a su abuelo en el oficio de la pesca. De adolescente y siguiendo cierta fortuna, se radicó en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de P, donde vive actualmente. Ha publicado en algunas revistas y periódicos del interior y, según nos ha contado, ya ni recuerda por qué escribe. Pasa su tiempo libre pescando en los arroyos de la zona. Mira vos. Este poema forma parte de la antología poética errónea, La belleza también nos pertenece, libro que ha publicado este programa el año pasado. Que está por convertirse en editorial este programa. ¿Vos decís? Vamos por ese camino juntos, nos vamos allá con Editorial Elección en el Chapalefú, ahí vamos a hacer un gran emprendimiento grande. Y elegí esto por dos razones. La primera, porque me gusta mucho esta idea de el piso de ajedrez rojo y negro, ahí como empezar a describir a esa persona que está trabajando en la albañilería, que de repente aparece como la cerveza, y alguien que no está bien dormido y que está reflexionando sobre eso, y que al mismo tiempo termina diciendo esto de en un borde de espuma, una mueca de soledad, ¿no? Como que ahí también
de todo eso, en el detalle de la espuma de esa cerveza, está la mueca de la soledad. No sé, me pensaba mucho esto del albañil que está trabajando y esta persona que está observando, que están juntos, pero al mismo tiempo esta mueca de soledad. Entonces, bueno, están juntos, pero no, como recién cuando hablábamos de los departamentos. Sí, pensé lo mismo. Esa fue la primera razón por qué lo traje. Y la segunda, porque el jueves que viene, jueves 17 de agosto, a las 20:30 horas, en una nueva edición de la Feria del Libro de Tandil, se va a presentar este libro. Vamos a presentar este libro, La belleza también nos pertenece. Nos parece una ocasión importante para poder tener esa oportunidad de encontrarnos con los oyentes de este programa, para que puedan escucharnos, charlar, dar nuestras opiniones sobre por qué publicamos este libro, cuáles son sus objetivos, qué contenido hay. Estamos pensando en una presentación con un trabajo bastante importante, lo hemos estado pensando mucho, así que nada, nos gustaría que los oyentes que nos estén escuchando, quienes estén cerca de Tandil, se acerquen, inviten a otras personas y nos encontremos ahí en un gran evento erróneo el próximo jueves 17 de agosto, 20:30 horas. La Feria del Libro se lleva adelante la Cámara Empresaria. Creemos que la sala, no creemos no, sí, la sala movediza. La sala movediza está abajo. Abajo, así que buscan ahí la sala y nos van a encontrar a nosotros presentando el libro. El libro va a estar a venta en diferentes puestos. No va a ser una presentación habitual, así que recomendamos específicamente que vayan. O sea, no es que solamente van a ir y nos van a escuchar a nosotros hablar del libro como toda presentación, sino que estamos pensando algo bastante particular. Nos reunimos los erróneos a pensarlo. A pensar y a reflexionar, como Fabio Moravito, sobre la escritura. Y entonces vamos a empezar a tratar de ayudarnos a pensar un poquito la escritura a partir de la poesía, pero también a partir de otras cosas. Y también a intervenir los espacios de escritura. Exactamente. Y ya que tenemos la oportunidad de presentarlo en un lugar como la Feria del Libro, nada, me parece bueno que quienes nos escuchen, quieran invitar gente, se acerquen. Y voy a spoilar algo. La presentación implica, por ejemplo, un flete. No voy a decir nada más. Pero tiraste un montón. No dije nada. Sí, no, que nos vamos a vivir ahí, claramente. Claro. Yo llevo la cocina, todo, plus, flete, tú, ahí, sala movediza. ¿Sabe cómo nos sacan de la Cámara Empresaria hablando de los grandes poderes concentrados? Nada, así que vuelvo a repetir. Jueves que viene, 17 de agosto, 20:30 horas, en la Feria del Libro, se presenta La belleza también nos pertenece. Les esperamos por ahí. Y vamos con los saludos. Vamos con los saludos. ¿Arrancás vos? Voy a empezar saludando a Ediciones del Chapalefú. En sus 27 años de vida, la editorial de la ciudad anuncia que ya está pronta para su presencia en la 18ª Feria del Libro de Tandil, así es como publicaciones de su director Néstor Di Paola, como así de otros y otras personalidades de las letras de la zona tendrán un espacio importante en el stand de autores de Tandil y la región, que dicho sea de paso, es siempre uno de los más visitados durante los 5 días de duración de la feria. En el caso de este año, las actividades se extenderán desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 del corriente mes de agosto inclusive. Pero además, la excelente noticia es que desde Ediciones del Chapalefú nos informan que los títulos de los libros de esta editorial se venderán con importantes descuentos respecto de los habituales valores. ¡Vamos, papá! Así que tienen descuento de todos los libros de Ediciones del Chapalefú, de todos los libros, no de uno solo, de todos los libros, incluso libros que ya no se consiguen en librerías. Así que acérquense al stand de autores tandilenses en la Feria del Libro y compren los libros de Ediciones de Chapalefú, que son un montón y son muy buenos y son de autores regionales y locales de gran trayectoria. Bueno, tanto de historia, tanto de ficción como de no ficción. Vamos a llamarlo así. Me encanta. Así que encontramos ahí a Ediciones de Chapalefú en la próxima Feria del Libro, donde también vamos a encontrar a Dani y Tati, que llevan adelante La Bullanga, que es la librería del barrio de la Estación, que bajo los tiros de Colón encontrás los mejores libros de editoriales independientes, además de talleres, actividades culturales junto a la Biblioteca Salceda. Para saber las novedades, cómo van a estar en la Feria del Libro, los descuentos, los ingresos que hay de los libros y las diferentes actividades culturales, pueden seguirnos en las redes como labullanga.librería. Hay descuentos con la cuenta NI, con las diferentes tarjetas, y nosotros tenemos una palabra clave que vos la decís y te dan un 10% de descuento en toda tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... idioma materno. Vamos. ¿Por qué? Idioma materno. Podés unirlo para que sea una palabra. Idioma materno. Idioma materno. Materno. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, Fabio Moravito
tiene un gran trabajo sobre pensar esa lógica del idioma en el que nacemos y cómo eso condiciona nuestra escritura y cómo hay que separarse también un poco de ese idioma materno de alguna manera, romper con ese idioma materno y traicionarlo de alguna manera del habla hacia el pasaje a la escritura, ¿no? Exactamente, así que dicen idioma materno en la bullanga y tiene un 10% de descuento en su compra. Y ahora vamos a escuchar un poema, ¿no? ¿Vamos? Sí, vamos a escuchar un poema. Dale. Ni la luna ni las estrellas brillan tan bellos como tus ojos. Vamos, ese poema. ¿De quién es ese poema? ¡Qué maravilla! Ese poema es de Renata, que el año pasado, la semana pasada, cuando inauguramos este espacio con un poema de Danilo, este espacio para que les niñes se explayen con sus creaciones poéticas y nos manden sus poemas grabados o lecturas de poemas que les gusten. Así que queda abierta esta sección. Y Renata nos mandó este poema que inventó ella y creó ella misma. Así que bueno, lo estamos pasando acá. Nos parece una maravilla que las niñeces nos manden sus poesías, así que nos manden sus poesías también en esta nueva sección que hemos inaugurado. Pero a su vez le queremos contar también. No spoilees el invitado. No, el invitado no. Pero sí decir lo importante del próximo miércoles. Les queremos contar que como estamos cercanos, estamos en el mes de las niñeces y cercanos al Día de las Niñeces, que se festeja efectivamente el domingo que viene, les queremos contar que vamos a hacer un programa especial el miércoles que viene que se llama Gestitos Erróneos. No Gestos Erróneos, sino se llama Gestitos Erróneos y está dedicado específicamente a les niñes de todo el mundo que quieran escucharlo y, por supuesto, a les adultos, porque es un gran poeta que les va a encantar a todos, pero específicamente para nuestras niñas que hacen que este mundo tenga realmente posibilidades revolucionarias. Vamos, Dipa, querido. Qué carga que le mandé a los pibes, Así que nada, les esperamos el miércoles que viene en Gestitos Erróneos. Y ya estoy como ansioso con ese programa. Bueno, más saludos. Vamos a empezar por saludar a el querido Ezequiel de Mi Mundo Redondo, que está fuera del estudio, que es el programa que sigue después de Gestos Erróneos, que hoy cumple un año emitiéndose en Magma. O sea, un año. El programa tiene más años, pero hoy cumple un año. Por eso estamos comiendo una picada que nos trajo específicamente hasta la mesa. Así que le mandamos un gran saludo a ese, que siempre está esperándonos para saludarnos cuando salimos. Voy a decir algo de la maravilla de esa persona, es que le puso también Mi Mundo Redondo a su programa. O sea que no es terraplanista. No. Esa persona no es terraplanista, es una gran persona. Nos trajo Salamín. Y es... Para ver, ¿me pide decir algo? No. Acaba de entrar al estudio con un... ¿cómo se dice esto? Overol. Un overol naranja que dice Mi Mundo Redondo adelante. Y atrás tiene... un logo del disco... El logo de Magma. Pero aparte del overol naranja, al estilo Magma, este cumpleaños es el mejor cumpleaños del mundo. Es lo mejor que nos está pasando. Sí. Seguimos con los saludos. Le vamos a mandar un gran saludo a Raúl César, que pasó por la vereda de esta radio y nos saludó. Raúl César es nuestro crítico más despiadado y maravilloso, ¿no? Maravilloso, sí. Solo se guarda los 10 para el último programa del año. Sí. Que el año pasado no lo recibimos porque no hubo último programa del año. Le vamos a mandar un gran... Bueno, vamos a confesar algo. Sí. Este año hubo un problema técnico y perdimos el capítulo número 73 de Gestos Erróneos. Perdimos el capítulo 73, no hay registro, solo quien lo haya escuchado en vivo sabe que ese capítulo existe, pero en la numeración de Spotify vos vas viendo los capítulos, dice capítulo 71, capítulo 72, capítulo 74. Falta el capítulo 73. El capítulo fantasma, ese capítulo fantasma es el que ustedes tienen que imaginar. Y hoy nos escribió a nuestro Instagram José Managua, amigo de este programa, que nos hizo averiguaciones. Nos mandó sus libros, alguna vez sus libros de poemas, y nos hermoso. Pregunta: hola, Gestos Erróneos, ¿cómo están? ¿Por qué este capítulo, refiriéndose al capítulo Osvaldo Bossi, el capítulo 73, no está en el podcast? ¿Se puede escuchar en otro lugar?
Esos son los oyentes que queremos, que están Una atentos maravilla. a que ese programa no existe. Así que si nos está escuchando José o en algún momento llega este capítulo, se enterará que ese capítulo se perdió y es una nebulosa en el universo erróneo. El clásico capítulo fantasma que todos tenemos en algún lugar de la vida, ¿no? Todos tenemos un capítulo fantasma o que no contamos, o que ocultamos, o que perdimos, ¿no? Bueno, Sí, este es el total. capítulo fantasma de Gestos Erróneos. Y le voy a mandar un saludo, aunque no sé si nos está escuchando, en realidad es más una anécdota. Ayer fui a dar un taller que yo doy en Villa Aguirre, que es una ronda de jóvenes. Se sumó una niña nueva, que tiene 12 años, que se llama Magna. Y en un momento, cuando lo estábamos presentando, yo le dije, me llamo Darío, pero me dicen Palito. Y me dijo, yo una vez escuché un palito en la radio. Y era la Radio Magma, estaba escuchando Radio Magma y escuchó que había alguien que se llamaba Palito. Cuando llegó la madre dijo, recién habló un palito, porque la madre me conoce, y dice, Claro. habló un palito en la radio. Así que nada, me escuchó en la radio sin saber que era esto, Gestos Erróneos. Así que si de vuelta está ahí, le mando un Magma, saludo. si nos querés mandar un poema. Magna. Magna. Magma, Radio Magma, es como se me cruzaron los cables. Magna, si nos querés mandar un poema, bienvenido sea. También. ¿Algo más? Sí, iba a decir algo más que ya me olvidé, obviamente. Perdón, tengo mi hablamos capítulo tanto. fantasma dentro del cerebro. Yo mientras vos vas pensando me voy a Sí, poner a hacer un cachito, una cosita, bueno, un salamicito. Morcilleo. No, nos vamos. Si no hay que morcillar. Nos vamos. ¿Querés decir algo antes que haga la despedida? ¿O querés hacer la despedida vos? No, ya está. No, ¿quiénes hicimos este programa, Palito? Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola, por mí que soy Darío Ledesma, me dicen Palito, en la operación técnica y selección musical Gabriel César, y nos vamos como siempre escuchando al invitado del día de hoy, a Fabio Moravito. Lo que se mueve cuando tiembla, la lámpara del techo, la puerta sobre sus ejes, el lápiz sobre la mesa. También he colgado un juguete de bebé que se agita al menor soplo. Son las alertas que me protegen del temblor como amuletos. Porque vivimos, dicen los expertos, sobre una falla, la famosa falla. Las placas tectónicas se frotan allá abajo y una ruptura es inminente. ¿Y eso cómo afecta nuestro estilo? ¿Lo hace más áspero o más fluido? ¿Es la escritura el sismógrafo más fino? ¿Ayuda la metáfora este suelo? ¿Somos poetas solo por pisar en falso? ¿La poesía es una falla del lenguaje de la que sale un magma ardiente? ¿Qué están tratando de decir las placas? Solo el peligro del temblor redime estas palabras. Solo porque una falla existe en nuestras vidas se aguanta a quien escribe. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.